Bien, hoy estamos Sí. aquí esta noche muy contentos por tener aquí a Sergio Calderón con un tema súper interesante. Espero que os guste a todos. Gestión emocional. Cuando tú quieras, Sergio. Bueno, como es de rigor, antes de nada, primero de todo, agradeceros la oportunidad de poderme expresar y compartir este espacio y agradeceros también por la labor que hacéis de arrojar vuestro granito de arena ahora justo cuando quizás a nivel humanidad más conciencia hace falta, ¿no? Y el hecho de que brindéis este espacio, que es el vuestro, para que otros vengamos a haceros una visita y que todos juntos pues podamos compartir, ¿no?, con quien le apetezca echar el rato con nosotros y tocar diversos temas que son de interés para el ser humano. Y bueno, hoy nos toca hablar de la gestión emocional y creo que debemos de empezar hablando de qué son las emociones. Entonces, he aprendido en la vida que si uno quiere profundizar más en lo que significa algo, debemos de irnos al origen etimológico de las palabras. Y ahí podemos aprender un montón. Entonces, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra emoción? Pues bien, proviene del latín y lo que viene a significar es emovere. ¿Y qué es emovere? Emovere es movimiento. Las emociones igual a movimientos. ¿Movimientos de qué? Movimientos energéticos que se detonan en nuestro interior y nos impulsan a realizar actos. Esos movimientos, que los más evidentes es los que podemos hacer a nivel del cuerpo físico, también existen otros tipos de movimiento que no vemos, que es a nivel fisiológico. Pongo un ejemplo. Como decíamos también ayer, cuando alguien alberga sentimientos de ira, rabia, enfado, porque uno es muy enfadica y está todo el día enfadado, pues, o enfurruñado, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que nuestro torrente sanguíneo, a chorro, lo que sale es adrenalina, porque el cuerpo entiende que lo que va a hacer es que va a ser atacado y va a necesitar o defenderse o salir corriendo para huir. Si no pegamos a nadie ni salimos corriendo, esa adrenalina el cuerpo la absorbe y es puro veneno. Lo que estoy tratando de explicar, para empezar, es que un permitirnos albergar emociones de baja vibración en nuestro interior tiene un efecto en nuestro cuerpo físico. Son perjudiciales, son tóxicas para nosotros. Por lo tanto, el tema que hoy nos reúne, que es la gestión emocional, se hace muy importante, primero, a nivel de salud, porque albergar estas emociones de baja vibración lo que hacen es desarmonizarnos internamente y esto nos afecta a nuestro cuerpo físico. Que, por cierto, no tan solo tenemos este cuerpo físico, que es lo más evidente, sino que también tenemos un cuerpo emocional, que es el que vamos a hablar hoy, y también un cuerpo mental, que muchas veces estamos más identificados, hay gente con su cuerpo físico, o gente más identificada con lo que piensa, o gente mucho más identificada con lo que siente. Luego explicaremos el motivo por el cual cada uno se identifica más con un cuerpo. La clave está aquí, darse cuenta que somos algo más, somos una esencia o una conciencia que puede observar lo que pienso, lo que siento y lo que actúo en el mundo, y ubicarnos ahí. Esa es la clave. Luego hablaremos también un poquito más. ¿Vale? ¿Se va entendiendo todo? Sí. Como Ok. siempre, estupendo. Si la gente que nos escucha quiere hacer alguna pregunta, pues oye, luego la hacemos, ¿vale? Así que pues participamos todos. Bien, entonces, seguro que han escuchado la palabra inteligencia emocional. Muy bien, vamos a ir también al origen etimológico de la palabra inteligencia. Y la palabra inteligencia proviene, o lo que significa, es el que sabe escoger. Entonces, si juntamos inteligencia emocional, es aquel que sabe escoger el movimiento o la emoción. ¡Wow! Esto es muy interesante. O sea, el que es inteligente emocionalmente sabe escoger qué emociones albergar en su interior. Pero aquí tenemos una dificultad. Y es que como vivimos tan identificados con lo que sentimos o lo que pensamos, o reaccionamos tanto a lo que vemos externamente, que la tarea de escoger qué es lo que quiero sentir
y así ser inteligente emocionalmente se hace ardua tarea. Por lo tanto, aprender a gestionar nuestras emociones es algo vital como seres humanos para poder albergar algún día lo que, oye, todo el mundo está buscando: felicidad y paz interior. Para que estas dos cositas no dependan de lo que está pasando fuera, sino que sean estados inherentes a la esencia o al ser que soy. Entonces, es muy importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, que busquemos herramientas, indaguemos. Oye, vayamos al terapeuta. Ir al terapeuta tendría que ser como cesta básica también de la compra. No pasa nada por ir al terapeuta, o nosotros mismos hacer un trabajo de autoobservación para ir conectando y viendo qué emociones tengo y cuáles quiero y cuáles no albergar. ¿Ok? Muy bien. Oye, si no se entiende algo, ustedes me preguntan, ¿eh? Yo lo explico de nuevo de otra manera. Va bien, bien. Vale. Fijaros, en la antigüedad, en las casas de la vida o del misterios en Egipto, a la gente, a los discípulos, se les instruía en 3 ciencias o artes: astrología, alquimia y magia. Me voy a quedar con la alquimia, porque la alquimia es el arte de transmutar una cosa a otra naturaleza totalmente diferente. Decían que los antiguos alquimistas transmutaban el plomo en oro. No lo sabemos. Yo creo que sí, pero no lo sabemos. Pero donde quiero ir a parar es que existía otra ciencia o arte que es la alquimia interior. ¿Y eso en qué consiste? Pues está muy relacionado con lo que acabamos de explicar, el que sabe escoger qué emoción albergar en su interior. Consistiría en que si internamente veo que tengo una emoción de baja vibración, con el poder de mi voluntad, que todos lo tenemos, pero la voluntad es como cuando uno va al gimnasio a entrenar el bíceps, hay que entrenarla también, con mi voluntad, extraer esa emoción y transmutarla, haciendo la alquimia, en otra emoción de vibración más elevada. Pongo un ejemplo. Lo que hago ahora, que es exponerme aquí delante de una cámara y que la gente nos vea, a mí me da miedo. Tengo miedo de hablar en público, pero la gente puede ver, bueno, este chico está muy sueltecito aquí hablando, ¿cómo es que va a tener miedo? Bueno, es que internamente estoy aplicando, sin quererme poner de ejemplo, lo digo con total humildad, pero sí explico cómo lo he hecho yo, por si a alguien le puede servir. Tengo miedo y lo noto en mi panza, pero también tengo otra emoción, que es amor y pasión por lo que hago, por transmitir, por compartir, por enseñar, por aprender. Y esa emoción que la noto aquí en mi barriguita, la elevo y me centro con mi consciencia en la del amor. Podemos sentir una emoción solamente, no podemos sentir 2 emociones. Por lo tanto, hago la alquimia interna de miedo a amor. Y por lo tanto, aunque el miedo está, pero yo tengo mi conciencia depositada en el amor y en la pasión de lo que estoy haciendo. Esto es aplicar el arte de la alquimia interna y que todos, entrenando obviamente, podemos llevar a cabo. Sé que es difícil. Cuando tú sales a la calle y alguien te dice hijo de tal, o te insultan, o alguien te dice una fresca, a ti se te enciende un fueguecito que va de abajo para arriba y de lo que te entran ganas es de responder. Ahí está la clave para que tu voluntad justo en ese momento, o cuando tus hijos se están comportando mal en casa, ¿no?, y te estás encendiendo, o lo que sea, o tu pareja te da una mala contestación, pues el poder hacer esa transmutación de esa emoción que se te ha detonado, no identificarte, que luego hablaremos de lo que es la desidentificación de las emociones, y con mi voluntad la transmuto. ¿Bien? Ese sería el arte de la alquimia interior o la alquimia emocional. Existiría también la alquimia mental. Todo forma parte de la alquimia interna que todos podemos hacer. ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, si queremos tener paz interior, no queda otra que aprender a gestionar nuestro mundo emocional. No nos contemos un rollo. No creamos que estaremos en paz cuando me dejen tranquilo, cuando encuentre un trabajo, cuando tenga una pareja, o seré feliz cuando obtenga todo esto. O yo gestiono mis emociones, o estoy fastidiado, porque entonces viviré toda mi vida reaccionando a lo que me pase fuera, porque me identifico, permito que me posea la emoción en vez de elegirla. Ahí está la inteligencia emocional. Así que
lo que tratemos de albergar en la mente, eso va a durar 2 días. Pongo un ejemplo. He estudiado Reiki, he dado cursos de Reiki. Y en Reiki hay 5 principios básicos. Cuando yo empecé en esto del Reiki, yo los trataba de memorizar en mi mente. Solo por hoy, no me enfado, solo por hoy. Ahora, como yo cogiera el coche y se me cruzara uno, el primero se me iba a tomar por saco ya. Entonces, aprendí que aquello que tú quieres sostener en tu mente, porque crees que lo has aprendido, no te dura. Te dura 2 días. Lo importante es integrarlo y hacer ese ejercicio y entender por qué tú haces enfado. Que por otro lado, ya digo que es cuando hay enfado es porque no hay aceptación, hay resistencia a lo que se está dando. Y cuando yo entendí eso, entonces sí que entendí el principio, no solo aquí, aquí. Y esa es la clave. ¿Vale? Así que gestión emocional si quieres estar en paz. Si no, por más que te leas 4 o 5 libros de autoayuda y sigas a 4 gurús, no vas a ser feliz ni vas a estar en paz. Esa es la verdad. Yo siempre decía, digo yo, la teoría me la sé de maravilla, pero a la hora de la práctica, madre de Dios, qué trabajito me cuesta. Y es por eso. Claro. Todos hemos ido quizás a lo mejor los que nos están escuchando alguna vez a un retiro. Y cuando hemos vuelto el domingo nos sentimos que flotamos. Y es verdad, ¿por qué? Porque hemos elevado nuestras vibras. ¿Qué pasa? Cuando llega el lunes, el martes, el miércoles, esa vibración ya te ha bajado. Pero aquí hay una clave. Los responsables de sostener esa vibración somos nosotros. O los que nos están siguiendo que puedan practicar yoga o cualquier arte de este tipo. Tú cuando sales de una clase de yoga estás fino, fino. Bien de aquí, estás bien. Ahora, tenemos que sostener esa vibración que hemos alcanzado porque ya sabemos que la podemos alcanzar, pero no se aguanta sola. Con nuestra voluntad, una vez más, tenemos que intentar estar elevando nuestra vibración, porque si algo va más rápido que la luz, es la oscuridad. Tú puedes estar genial, pero mal en un momento. Estar bien nos cuesta más. Por lo tanto, con nuestra voluntad tenemos que tratar de autosostenernos. Aunque hoy me levante con el pie torcido, pero tú puedes elegir ser feliz hoy. Es una elección, es voluntad. ¿Vale? Ok, continuamos. ¿Estamos a gusto? ¿Continuamos? ¿Sí? Vamos bien. Se me escucha bien, ¿no? Estupendo, genial. Perfecto. Bueno, mirad, el cuerpo emocional, que recordemos que tenemos varios cuerpos, el físico, el mental y el emocional, tiene 2 funciones. Una, las sensaciones que percibimos o las vibraciones que percibimos por nuestros 5 sentidos, vista, oído, gusto o tacto, las convierte en sensaciones, ¿vale? Las convierte. Lo que yo percibo las convierte en sensaciones, en sentires. Y la segunda, a esos sentires los va a etiquetar o bien como agradables o desagradables. Esto es muy importante, porque donde se registra lo de agradable o desagradable, o la etiqueta se le pone en función de lo que yo tengo aquí. Y la pregunta que yo transmito es, ¿lo que tú tienes aquí es 100% tuyo? O si lo es tuyo, es un registro del pasado. Lo que fue ayer no tiene por qué ser hoy. Pongo un ejemplo para que quede claro lo que trato de explicar. Imaginaros que he tenido 2 relaciones vinculares y en las 2 me han dejado. ¿Bien? Imaginaros que ahora estoy conociendo a otra persona. En el momento en que veo que esto empieza a cuajar, la reminiscencia de relación es igual a experiencia desagradable. Lo pasé muy mal cuando me dejaron. Yo mismo quizás me autosaboteé la experiencia de quizás conocer a alguien genial. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que si no se produce una desidentificación de mis emociones y de mis pensamientos, no soy libre. Soy prisionero de mi mente y de mis emociones. Vivimos como robots, vivimos de manera autómata. Quien no lo crea, simplemente con humildad y sinceridad con uno mismo, que se autoobserve y se dé cuenta de si no es así. ¿Qué podemos hacer para salir de esta programación mental emocional? Autoconocimiento y autoobservación. La autoobservación, para quien no sepa lo que es, primeramente, desidentificarme del personaje Sergio
y poderme observar para darme cuenta, mira el Sergio lo que está pensando, mira lo que el Sergio está sintiendo, porque si no, me posee esa emoción, esa energía, ese movimiento y reacciono. Por lo tanto, no elijo. Elegir es un privilegio, es un arte, y para eso hay que ser libre. Haberte liberado o haberte empezado a liberar de esto y del mundo emocional también. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Por lo tanto, el autoconocimiento y la autoobservación son dos herramientas que tenemos también que aplicar y obviamente ahí va la gestión emocional para poder sentirnos bien, para poder estar en paz, para poder elegir. Porque fijaros, no sé si a vosotras os ha pasado, a mí me ha ocurrido muchas veces en las consultas de carta natal, que la gente me dice, oye, Sergio, es que siempre doy con el mismo tío en las relaciones, o siempre me pasa lo mismo en todos los puestos de trabajo. Y claro, lo que yo les digo, ¿qué es lo que no has aprendido? Porque de alguna manera más inconsciente quizás estamos eligiendo el mismo tipo de persona o el mismo tipo de trabajo para acabar de aprender alguna cosa. ¿Lo elegimos realmente? No, estamos reaccionando siempre a lo mismo, porque tenemos una programación. Y es por eso que repetimos patrón siempre. Como he leído por ahí en el Facebook hoy, alguien ha publicado que dice, tropezarse está bien, encariñarse con la piedra no tanto, ¿no? Entonces es importante soltar la piedra para no tropezar siempre con lo mismo, ¿no? Hay que soltar la piedrecita. Claro, porque si no repetimos patrón, ¿no? De otra manera, fijaros cómo es el lenguaje, y aquí en el castellano tenemos muchos refranes, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o más vale malo conocido que bueno por conocer. Esto es antinatural. Lo que denota es un miedo a lo desconocido, que por otra parte nos brindaría la oportunidad de experienciar algo nuevo en nuestra vida y tener un nuevo aprendizaje. Pero estamos intentando replicar el pasado porque nos da miedo el futuro. La mente no puede vivir en el presente. Cuando hemos meditado, por ejemplo, que estáis haciendo meditaciones también entre semana, cuando uno está meditando, se ancla en el presente y ahí la mente desaparece. Por ahí alguien también preguntó ayer cómo paro mi cabeza, cómo paro mi mente. Pues, por ejemplo, la meditación es una gran herramienta porque te hace estar en el presente, que es donde no estamos nadie. La mente siempre viaja hacia el pasado y entonces uno está en melancolía, o hacia el futuro y entonces tenemos preocupación, pero nunca en el presente. Ese es el juego de la mente, que te quiere atrapar para moverte hacia el pasado o hacia el futuro, porque en el presente desaparece. Por ejemplo, yo dando esta charla ahora mismo con ustedes, no siento estar en el tiempo, no sé ni qué hora es ni los minutos que llevamos hablando. Hemos trascendido porque estamos en el presente. Entonces, tenemos que trabajar para anclarnos en el presente y poner presencia a todo lo que hagamos. Si queréis que lo digamos en bonito, poner alma o corazón, como es el nombre de este canal, ¿no? Poner corazón, poner alma a todo lo que hagamos, porque entonces estaremos en el presente, disolveremos el tiempo y podremos expresar nuestras esencias. Esa también es la clave, ¿no? Bueno, continuamos, ¿se va entendiendo todo? Clarito, clarito. Bien, ahora como lanzar una pregunta a todos o un ejercicio, ¿no? Porque lo suyo es que el conocimiento sea práctico, porque ese es el transformador. Entonces, como tarea para el fin de semana, yo también me la voy a hacer, es analiza cuál es el motor de tus actos. Por un lado, ¿es el impulso del deseo? O por otro lado, son actos conscientes elegidos con tu voluntad, a la luz de tu conciencia. Si hiciéramos este ejercicio de autoobservación, para ver de dónde surgen mis actos, nos íbamos a sorprender, porque nos daríamos cuenta de que nos movemos para satisfacer los deseos, constantemente, muchas veces, y somos prisioneros. ¿Y esto por qué es? Por lo que expliqué anteriormente. Las funciones del cuerpo emocional son convertir en sentires las vibraciones que percibo por mis 5 sentidos y luego poner la etiqueta. Aquello que es agradable lo voy a querer replicar en el tiempo. Corríjanme si me equivoco, estamos en una sociedad que busca la satisfacción inmediata y cuando he consumido, a golpe de clic ya, porque con el ratón puedo satisfacer mis deseos, ¿no?
rápidamente busco otro. ¿Para qué? Para cubrir vacíos internos que creo tener. Y aquello que yo etiqueté como desagradable me repele. No quiero pasar por ello. Pero yo hago una pregunta ahora. Seguro que de los tres que estamos aquí, los que nos están escuchando, cuando hemos transitado un periplo de nuestra vida que podríamos etiquetar como malo o desagradable, díganme si no, después, al revisarlo, con el paso del tiempo, no mereció la pena porque sacamos un aprendizaje que no hubiéramos obtenido si nos hubiéramos negado esa experiencia. Y es que es muy importante saber, quizás ya se sabe en este refrán, que la vida son rosas y espinas. La vida es el rosal, y el rosal está compuesto por la flor que embriaga con su olor, con su belleza, con su color, pero tiene espinas. Entonces, si quieres un rosal, te puedes pinchar. Si quieres vivir, va a haber momentos de dolor y va a haber momentos de gozo, pero todo eso es la vida. Contra antes aceptemos esta polaridad, esta luz-oscuridad, que todos albergamos y que también está en la realidad, y que eso no nos haga o que nos repela o que lo persigamos, no vamos a obtener también la paz emocional internamente, y esto también es muy importante. Por lo tanto, volviendo al ejercicio para el finde, observemos si nos movemos por el impulso del deseo, de querer satisfacer, y entonces nuestra mente es prisionera del deseo, no para pensar, no para crear cosas, no para tener pensamientos elevados, sino para trajinarme cómo yo consigo mi siguiente momento placentero. O si tus actos son en coherencia con tu voluntad. Este es un ejercicio muy bueno para darme cuenta. Si te pillas, sé sincero a la hora de hacer esto, quítate la careta, sé humilde contigo, porque si te pillas que eres movido por el impulso del deseo, felicítate, porque entonces has hecho consciente esto tan importante y estás dando un paso para la libertad, para poder actuar libremente, para ser un libre pensador también, que es muy importante. ¿Vale? Así que ahí dejamos un ejercicio práctico. También hemos recomendado la meditación. Oye, una vez alguien me preguntó en un curso, Sergio, ¿en qué tengo que pensar cuando se medita? En nada, no hay que pensar en nada. Precisamente la meditación, vamos a hablarlo, ¿no? Porque creo que es importante para quien quiera iniciarse en la meditación. Meditar puede hacerlo todo el mundo. Puedes empezar unos minutitos y luego alargarlo más porque es gozoso. Meditar simplemente es sentarse a estar y verás que los pensamientos o las emociones se mueven. Acordaros que emoción es igual a movimiento, emovere. Se mueve dentro de nosotros todas estas energías. La clave está en que no te quedes atrapado con un pensamiento. Si habéis empezado a meditar también vosotras, habréis visto que cuando uno cierra los ojos y hace sus respiraciones, enseguida aparece, por ejemplo, tengo que ir al Mercadona, ¿no? Y ya empiezas a hacer la lista de la compra. No, lo que tienes que hacer es apartar ese pensamiento. Te vendrán 300 más, pero ese es el ejercicio, hasta que llegue un momento en que el flujo va menguando y entonces empiezas a estar en silencio. Y ahí es cuando pasan cosas. Conectas con tu esencia, con tu verdadero ser. Pero no hay que meditar para llegar a nada. Meditar es un ejercicio que podemos hacer para encontrar esa paz interior e ir aprendiendo a darnos cuenta de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Porque al ritmo en el que vivimos, que para mí es antinatural, súper acelerado, no nos da tiempo a pararnos a decir, ¿y este pellizquito que tengo aquí en la barriga qué es? Oye, pues es una preocupación que tengo. ¿Y por qué? Esto es como muy difícil. Lo que hacemos es coger el mando y poner el Netflix, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un ratito, porque al igual que buscamos tiempo para limpiarnos los dientes o para comer, también tenemos que alimentarnos espiritualmente, ¿no? O eso viene solo. Entonces hay que buscarse ese ratito íntimo con uno mismo. ¿Vale? Muy bien. Luego, quiero explicar algo también que para dominar, no me gusta la palabra dominar, pero para tener una buena gestión emocional hay que hacer 3 cosas. Podemos hacer 3 pasos. Algunos lo hemos hablado. El primero es desidentificarte de tus emociones. ¿Eso qué significa? Que las emociones no eres tú. Las emociones están sucediendo como movimientos energéticos en tu interior. Si a mí porque alguien me insulta en la calle, el movimiento me induce a insultarle yo también o pegarle, con mi voluntad puedo frenar eso, ¿no? Entonces,
necesito desidentificarme. Cuando tú haces este ejercicio, al final lo que sientes es compasión por aquella persona que te está insultando, porque dentro de él alberga mucho sufrimiento. Pero no tiene que ver nada contigo. Si tú saltas, ya te ha poseído el bicho interno, ya te ha poseído la emoción. Por lo tanto, ejercicio. Cuando tengas una emoción, desidentifícate, obsérvala obviamente. No hay que renegar ni evitar emociones. Por ejemplo, el fin de semana pasado, un amigo había quedado con nosotros para hacer un plan, ¿no? Y lo habíamos preparado toda la semana. Y en el último minuto nos lo cancela, ¿no? Entonces yo digo, vale, es mi amigo, lo quiero incondicionalmente, pero no me quería negar que yo dentro sentía enfado, porque me había dejado plantado, ¿no? Entonces, me atrevo a expresar esto, lo dialogo con mi pareja, digo, oye, siento enfado, ¿no? O sea, está bien, somos humanos, tenemos que sentir emociones. No es reprimir emociones, es observarlas y no identificarte para que no te posea, porque tú no eres eso. Eso está pasando en ti. Y este es el primer paso y muy importante, ¿vale? El siguiente es estar conectado con tu mundo emocional. Hay muchas personas que veo en consulta que están totalmente desconectadas de su mundo emocional. No saben lo que sienten. Les cuesta mucho conectar con sus emociones. Quizás porque tengan miedo a sufrir o no quieren entrar en determinada herida o dolor. Pero eso, evitarlo o encerrarlo en una caja creyendo que no me afecta, te afecta. Porque todas las emociones que tú guardas están en tu inconsciente y operamos en un altísimo porcentaje a nivel inconsciente. Por lo tanto, sí te están influenciando todas esas heridas y dolor. Hay que ir a trabajarlas más tarde, o mejor dicho, más pronto que tarde, ¿no? Entonces, necesitamos estar conectados con nuestro mundo emocional, porque claro, si no estás conectado con tu mundo emocional, no sabes lo que necesitas. Y entonces, ¿cómo me voy a dar lo que necesito si no sé lo que siento? ¿Qué es lo que hacemos? Se lo demandamos a nuestra pareja. Y así acabamos antes. O a nuestra familia. O sea, fijaros lo que hacemos. Aquello que no sabemos que necesitamos, lo demandamos. Y como no nos lo dan, nos enfadamos y ponemos caras. ¡Wow! Por lo tanto, conexión con tu mundo emocional, poner nombre a lo que estás sintiendo, permitírtelo sentir, no te identifiques, pero sí tienes que saber qué está pasando aquí dentro. O también he visto muchas veces parejas que no se cuentan lo que les pasa dentro. Son dos auténticos desconocidos, ¿no? Yo lo que hago ya hace muchos años con mis amigos, lo primero es preguntarnos qué tal estás, cómo te sientes, ¿no? ¿Qué proceso has iniciado? ¿Qué has descubierto? ¿Qué cambios has hecho? ¿No? Es como algo ya muy natural. Sé que en esta sociedad no es lo más normal preguntar, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿No? Pero para mí sí, es muy importante saber, porque si no somos desconocidos, vivimos desconectados de nuestro mundo emocional, ya no te digo de nuestras esencias. Por lo tanto, empecemos a conectar con nuestro mundo emocional. Así que, desidentificación de las emociones, conexión con el mundo emocional, esto hay que practicarlo un tiempo, y por último, elección de la emoción. Aquí viene la gestión emocional o la alquimia emocional. Perdóname, Sergio, perdóname Sí. que te interrumpa un segundito. Antes de empezar con la elección, que decirte que en el proceso de conectar con tu mundo emocional es muy importante que no tengamos ningún tipo de miedo, de vergüenza, de pudor a la hora de decir te quiero a la persona a la que verdaderamente quieres. Muchas veces no se le dice a un padre o a una madre o a un hermano, o no se le dice por vergüenza, porque no nos atrevemos a decirlo. Pues eso hay que quitarlo. Es muy, muy importante de expresar lo que uno tenga, lo que uno siente por dentro, decírselo. Totalmente de acuerdo. Fijaros también la educación que hemos recibido, obviamente, de nuestros padres, porque nuestros papás también la obtuvieron de nuestros abuelos, ¿no? Por ejemplo, a mí de pequeño me han dicho, oye, los tíos no lloran. Entonces, claro, ¿cómo que los tíos no lloran? Yo puedo ser un hombre sensible y me puedo emocionar escuchando una canción o porque alguien me diga algo bonito o por contemplar algo, ¿no? Entonces, claro que sí, tenemos que conectar con nuestro mundo emocional. Es que es parte nuestra, es uno de nuestros cuerpos, no nos podemos negar en nuestro cuerpo emocional. He aprendido también, fruto de la experiencia en distintas relaciones, que muchos te quieros, como tú dices, se quedaron en la garganta. Y sí, da vergüencilla a veces como decirlo, ¿no? Pero a ti te gusta escucharlo. Entonces, al igual que a ti te gusta escucharlo, es importante también hacérselo saber. También quiero decir algo.
el amor tiene infinidad de rostros. Entonces, quizás para mí una muestra de amor hacia ti pueda ser un gesto o un acto. Quizás para ti el decírmelo en palabras. Lo que trato de explicar es que estas dos cosas de mostrar el amor son válidas. El problema es que muchas veces creemos que el amor tiene un rostro y yo espero de ti que tú me ofrezcas o me hagas una muestra de amor como yo sé hacerlo. Si busco solamente el amor con un rostro, me pierdo los otros 1000 que tiene. Entonces es importante, yo me he dado cuenta en mi vida, abrirme a observar y contemplar los infinitos rostros que tiene el amor. Porque para ti será un abrazo, para Inma puede ser un chiste, contarme un chiste y hacerme reír. Para mí hacerte un regalito, pero todo esto son muestras de amor que valen igual que un te quiero, ¿no? Entonces, que nos abramos a todo eso, ¿no? Porque todo eso es amor, igualmente. Es importante lo que tú dices también, claro. Efectivamente. Tengo una preguntilla Venga. Asierístico. ¿Y si las emociones desbordan? Perdón. ¿Y si las emociones desbordan? Claro, la pregunta sería ¿por qué llego a un desborde emocional? Y si yo llego a un desborde emocional es porque no estoy haciendo una gestión emocional. Entonces, para quien se sienta desbordado emocionalmente, que obviamente hay situaciones y situaciones, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, son golpes emocionales mucho más fuertes que no que mi amigo me dejara plantado el fin de semana pasado. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero es en esos momentos más difícil, y sé que es fácil hablar y luego hay que ponerse, ¿de acuerdo? No quiero hablar aquí con autoridad y esto es así. Pero es justo en esos momentos cuando nos tenemos que acordar, como Ana decía antes, de la teoría, de lo que he aprendido. Y aun en las espinas, ahí es justo cuanto más tengo que aplicar estas herramientas, porque cuando son momentos gozosos, está todo genial, es mucho más sencillo. Entonces, le diría a esa persona que dice que, claro, cuando estoy desbordado emocionalmente, es ¿cómo llegas al desborde emocional? ¿Podrías haber hecho algo antes de llegar al desborde? ¿Cómo has llegado al desborde emocional? ¿Has observado cómo se está moviendo tu mundo emocional o te ha pegado el bofetón la vida en ese momento? Entonces, la gestión emocional es muy importante. Poner pasitos y granitos de arena antes de llegar a esas situaciones. Lógicamente, cuando nos sorprende un golpe varapalo en la vida, es complicado, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos que permitirnos vivir ese duelo, que nos ayuden la familia, los amigos, y volver hacia arriba, ¿no? Porque es cosa nuestra. Entonces no lleguemos hacia el desborde emocional, porque es como me decía mi madre, me decía cuando se enfadaba conmigo, esta es la última gota que colma el vaso. No hay que llegar hasta ese punto, ¿no? Hay que beberse el agua antes, un poco. ¿Sí? También dice, si es un bucle ascendente y descendente, y sigue, a veces pareciera que es algo que desea ser mostrado, como si estuviese oculto. Vale, claro. Antes hemos hablado de que, mira, luego iba a hacerlo, pero lo vamos a empezar a hablar a todo. Ahora, todos albergamos en nuestro interior heridas y traumas de la infancia. Todos. Algunos más, otros menos. Pero ahí es donde se empezaron a gestar las heridas importantes que en la edad de adulto, si no hacemos nada, están esperando ahí a ser sanadas. Entonces, claro, nuestro cuerpo emocional, nuestro inconsciente, pues tiene esa inteligencia, es decir, tratar de sacar al consciente algo que estoy tratando de contener o de privarme o no sentirlo. Entonces, claro, quizás esa persona, eso que debe de ser gestionado, vuelve una y otra vez para ser revisado. Por lo tanto, es importante, tú lo decías, Ana, antes, de observar nuestras emociones, decir lo que siento y, ojo, mostrarme vulnerable, que tampoco nos lo permitimos, ¿no? Rendirnos, a veces hay que rendirse. No pasa nada por llorar, no pasa nada por mostrarse vulnerable. O por pedir ayuda, o por pedir ayuda cuando le hace falta a una persona. Efectivamente. El problema en esta sociedad es que mostrarte vulnerable es sinónimo de débil y para mí quien se muestra vulnerable es un valiente. Entonces, eso hay que ser consciente también. Entonces, si estás derrotado, lo haces y lo explicas a esa persona de tu confianza o a quien quieres, ¿no? Y le explica, mira, estoy sintiendo eso y eso te va a servir porque
poner palabra a lo que estás sintiendo te está ayudando a ser consciente de precisamente lo que se está moviendo en tu interior, ¿no? Y ayudarnos entre todos, ¿no? Claro está, entonces a esa persona que dice que es como un bucle que viene y se va esa emoción, entonces la pregunta que yo le haría es, ¿qué es lo que se quiere revelar de su interior? Y que sin miedo lo permita, porque eso está ahí porque quiere ser gestionado y le está afectando, obviamente. Sí. Y hasta que no lo arregle, le va a seguir viniendo. Y Eso es así. otra vez, en bucle. Claro, es lo que decíamos al principio, si quieres paz interior, gestión emocional, conexión con tus emociones, desidentificación de las emociones, son cosas que ocurren. Atrévete a expresar lo que sientes, muéstrate vulnerable, pide ayuda, porque si no hacemos eso, eso que viene una y otra vez, así ad infinitum. Sí. Entonces es necesario hacer esa gestión. ¿Vale? ¿Continuamos o tienen alguna pregunta más? De esta persona ya no. Yo como quieran, si quieren ir soltando alguna preguntita o si no, yo sigo, como quieran. Vale. Seguimos, Sí. seguimos entonces, ¿no? Vale. Entonces, acordaros, ejercicios para el dominio de las emociones o la gestión de las emociones, desidentificación, estar conectado con las emociones, y ahora vamos con la última, elección de la emoción que quiero albergar en mi interior. ¿Eso qué es? Pues si ahora mismo yo me levanto por la mañana y estoy enfadado, automáticamente saco esa emoción e introduzco otra. Voy a poner un ejemplo. Yo esta mañana me he levantado y tengo un asunto con un amigo, otro. Y entonces ha hecho algo que me ha enfadado, de verdad, y tengo motivos. Entonces me he encontrado pim, 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 pim. Entonces, si yo hago eso, te envenenas a ti mismo. Cuando he visto eso, corto y entonces pues me he puesto a hacer otra cosa, pues a editar vídeos que me gustan, he salido a pasear la perrita y he estado en otro nivel emocional, que es lo que decíamos al principio, con tu voluntad eres quien te tienes que sostener en una vibración alta. Esto es lo que significa elección de la emoción. Cuando te pilles pim, 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 con la lavadora puesta y con la mente y la emoción ahí, que si te fijas, si estás enfadado, como te quedes ahí pegado, cada vez lo estás más. Y ahora voy a explicar el por qué. Porque esto tiene un sentido, tiene un significado de por qué pasa. Entonces, saco esa emoción y pongo otra. Cuando tú estás sintiendo odio, si eres capaz con voluntad de sacar odio e introducir algo amoroso, no puedes sentir amor-odio a la vez. Aunque hay una fina línea, dicen, ¿no? Pero si tú estás sintiendo amor, no puedes sentir odio. Y al revés, o amor y miedo. O estás enamorado o sientes miedo. Las dos no. Por lo tanto, es con voluntad sustituir una emoción por la otra. Haciendo algo. Por ejemplo, a mí me va muy bien escuchar música. Me ayuda a elevarme. Pues si estoy enfadado, sé qué tipo de música me acaricia el alma y me pone en otra vibración. Pues, ¿quién lo ha hecho? Yo. No espero a que alguien me diga algo bonito para estar contento entonces. Lo que trato de explicar es que somos responsables de nuestro mundo interno. No somos niños pequeños, aunque nos comportamos como tal. Tenemos que aceptar la responsabilidad de nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no hacemos esto? Porque si aceptamos ser responsables de nosotros mismos, ya no tenemos a quién culpar. Y esto es una gran revolución, cuando uno se da cuenta, leche, que la culpa es mía. Por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra culpa, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, hacernos cargo de nuestro mundo emocional, eso también es muy importante. Porque nos comportamos como nuestro niño interior herido. Está haciendo Manuel Estrada una meditación, he visto, para el niño interior, ¿verdad? Pues claro, es que el niño interior lo tenemos encerrado en un trastero lleno de mocos y llorando. Lo que tenemos que hacer es rescatarlo, darle un limpiadito y cuidarlo, ¿no? Ese sería el trabajo. Aquí están poniendo, a ver, asterístico, gracias por vuestras palabras. Continúan. Gracias, Sergio. Muy interesante la prosoectiva, muy práctico. A ver si podemos ponerle luz. Y Tony Lara dice, también ayuda a la respiración. Claro. ¿Sabéis por qué?
Porque la respiración nos trae el presente, que es lo que hemos estado hablando antes, nos trae el cuerpo y en el cuerpo estamos presentes. La meditación, poniendo foco en la respiración, por ejemplo, hay muchas técnicas, ¿no? Pero poner foco en nuestra respiración o en los latidos del corazón nos trae el presente y entonces nos saca de la mente y de lo que estábamos sintiendo que nos estaba perturbando. Entonces, si ya lo sabes, que esa técnica te funciona, porque existen muchas, no te tienes que quedar con la que te estemos explicando ahora, tú puedes descubrir la tuya, la que te sea efectiva, llévala a la práctica. Entonces, es fundamental y hacernos cargo, ¿no? Obviamente. O sea, que no venga alguien que me diga, Sergio, que te tienes que poner a meditar, venga, tontito, así te pones contento otra vez. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que saber cuáles son las teclas que tocándonoslas nos hace elevar nuestra frecuencia. Por ejemplo, a la hora de crear un taller o de hacer un escrito que me gusta escribir, lo primero que hago es poner determinado tipo de música, porque eso me eleva, me hace entrar, me hace conectar con algo, con la sensibilidad. Entonces cada uno tendrá lo suyo, bailar, danzar, respirar, meditar, pasear por la playa. Encuentra el tuyo. Ese sería Yo muchas veces cuando me entra ganas de explotar, cuando no me cabro por algo y tengo ganas de pum, pues para evitar ese pum, me meto en mi interior por dentro y digo el Ho'oponopono. Vale. Y me lo repito una vez, otra y otra vez y otra vez hasta que ya me voy bajando otra vez, poniéndome otra vez en mi centro y entonces ya sigo para allá. Es que a mí eso de contar 7 no lleva 5, ¿eh? Claro, es que también quiero transmitir un mensaje a todos los que nos escuchan o nos escucharán. Todos estos cambios que estamos intentando decir que deberíamos de hacer para sentir paz interna no se hacen de la noche a la mañana. Yo tengo 45 años. Si hay algo que estaba haciendo hace 45 años, empezarlo a cambiar no es de la noche a la mañana. O sea, paciencia con nosotros mismos también. O sea, tratémonos bien. La pregunta es, ¿cómo te estás tratando a ti mismo? ¿No? Entonces, hazlo con amor, sé paciente, a tu ritmo. Cada uno de nosotros tiene el nuestro proceso y nuestro nivel de conciencia. Entonces, no hay que llegar a ningún sitio. Eres tú con tu camino, ¿no? Entonces, lo que quiero decir a la gente también es que paciencia en todo este proceso, que lo veo en la consulta, que una persona en 2 horas quiere solventar un trauma de la infancia. O sea, llevas a lo mejor 48 años así, ¿no? Entonces, sé paciente, ¿no? Entonces, paciencia y mucho amorcito contigo mismo, ¿no? Es lo que quiero decir. Bueno, ¿continuamos o me seguís haciendo preguntas? A mí no me importa, ¿eh? Continúa. Continúo un poquito más. Si salen más, pues vamos a por las preguntitas, ¿vale? Vale, ahora quiero retomar algo que lo sacaste tú ayer, Ana, que es lo de estar siempre buscando cosas externas, porque sentimos que nos hacen falta, ¿no? Y esto nos perturba internamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro, que cuando vivimos identificados con nuestro ego / personalidad / autoimagen, como le queramos llamar, el ego es una entidad viva que no quiere morir, por lo tanto necesita siempre hacer acopio de cosas para no morir, necesita comer. Si vivo identificado con mi ego, con mi personalidad, siempre necesitaré, ahora tengo una botella, es chiquitita, ahora quiero una de litro, cuando tenga 1 litro quiero una garrafa, ¿no? Entonces, siempre necesitaré más. Y nos damos cuenta, y si no, hagamos el ejercicio de mirarlo en nuestras vidas, que cuando he proyectado que me sentiré pleno cuando consiga algo externo, te dura 5 minutos. Es un decir, ¿no? Pero luego ya enseguida, ya es otra cosa que necesito para no sentirme vacío. Y es que tenemos un miedo atroz al vacío, que quizás sea nuestra naturaleza. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Desidentificarnos también de nuestro ego y personalidad. Esto obviamente es un proceso, ¿no? Para poner nuestro foco en aquello que sí somos, que es la esencia. Y todo esto es un trabajo de autoconocimiento que, ya lo digo yo, es de por vida y no hay vacaciones, ¿no? Como se suele decir ahora, 24/7, ¿no? Entonces, que nadie se va a iluminar. O sea, que la iluminación es un proceso gradual. No es un día que yo aprieto un botón y ya me he iluminado. O sea, estamos trabajando en nosotros mismos toda una vida porque somos un proceso con patas. Entonces, paciencia, porque no nos terminaremos de conocer enteros. Hay veces que alguien dice, no, yo ya conozco a mi pareja.
pero ¿cómo puedes decir eso si no te conoces ni a ti? ¿No? Diciendo eso, ¿no? No te conoces ni tú mismo. Claro. Entonces, aceptemos que soy un auténtico desconocido para mí mismo y a partir de ahí podemos empezar a andar. Quien se cree que tiene todas las respuestas a las preguntas se está prohibiendo o negándose la posibilidad de aprender cosas nuevas y de poder evolucionar en la vida. Por lo tanto, aceptar, como decía aquel filósofo, solo sé que no sé nada, y ahí con humildad uno se puede ir tornando cada vez un poquito más sabio. Humildad y sabiduría van juntitos. Y cada vez con menos ganas de hablar, ¿no? Cuando estamos en ese camino. Porque nos gusta estar más en el interior, ¿no? Quien es sabio no va haciendo alarde de su sabiduría. Es humilde. Esa frase sí me gusta mucho. Solo sé que no sé nada también. Sí, yo creo que es esa frase, no quiero fastidiarla, es fijo de un filósofo griego y creo que eso fue, no sé si Sócrates o Aristóteles. Sócrates. Pero bueno, Sócrates, me puedo equivocar, soy humano. Para mí la humildad es la virtud del hombre que más me encanta. Vamos. Para mí es la más grande, vamos, la persona, la humildad. Sobre todo porque yo soy muy de Jesús y para mí el gran maestro de maestros era súper, una persona muy, muy, muy humilde y es muy grande. Sin ningún género de duda, cultivar la virtud de la humildad junto con otras es muy importante en nuestra vida, ¿no? Lógicamente, cuando somos jóvenes creemos que nos vamos a comer el mundo, ¿no? O sea, que podemos todos. Luego la vida ya se encarga de ponernos a cada uno en nuestro sitio. Eso ya lo hemos experimentado los que ya tenemos un poco de juventud acumulada en nosotros mismos. Entonces, ahí la vida te hace hincar rodilla precisamente para que tú te empieces a cultivar este tipo de virtudes como es la de la humildad. Aunque hay gente que prosigue, ¿no? Pero la humildad es una virtud muy importante. Y si va de mano de la sabiduría, pues ya apagámonos. Van juntas, van juntas. La sabiduría, la humildad, el silencio, van juntas. No pueden ser una sin la otra. Bueno, continuamos un poquito más. Sí. Estábamos hablando de que el ego busca la totalidad, por lo tanto la clave está en desidentificarte de esa personalidad o tu imagen, disolverla, o sea, coagulamos una personalidad porque es necesario coagular un ego para vivir aquí, pero luego, a lo largo de la vida, el trabajo es todo el contrario, es de disolver esa personalidad para que nuestra esencia, lo que verdaderamente somos, pueda expresarse a través de este instrumento. Así que es coagular para luego disolver esa personalidad. Y cuando toca disolver personalidad es cuando entramos en crisis. Porque cuando estamos muy seguros de lo que somos en las distintas áreas de nuestra vida está todo guay. Pero cuando se empieza a mover una pata de la mesa, entramos en crisis. Pero son oportunidades. Aunque las vivamos a veces que nos perturben, pero si somos capaces de estar ahí, en nuestro centro, gestionando nuestras emociones, lo veremos como oportunidades, ¿no? A lo largo de mi vida, por ejemplo, que siempre he tenido claro que mi pasión es aprender y enseñar, a lo largo de estos 14 años que llevo viviendo de esto, lo he tenido que hacer de muy diferentes maneras. He tenido que ir cambiando la forma de enseñar o lo que enseñaba o la forma de aprender, ¿no? Y uno decía, wow, me quedo trastocado, ya no funciona, por ejemplo, este tipo de cursos, ¿no? Tengo que crear otras cosas diferentes, ¿no? Ustedes mismos, en el proceso de crear todo esto, se van encontrando con dificultades, pero eso les hace decir, wow, tengo también estas cualidades, porque antes no lo sabía, ¿no? Y voy aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es cierto, que vas aprendiendo. Y a veces a marcha forzada. Claro. La verdad. Claro, igual, si a ustedes les digo hace, no sé, un año, de que tienen que aprender a editar vídeos y a hacer directos por las noches y todo eso, ¿de qué me estás contando, no? Sí. Simplemente poniendo en la cámara, en la pantalla, como tú dices, el miedo interior ese de que se te queda ahí, se te va transformando en... porque hay algo más, hay ganas de poder echar una mano. Pero claro, siempre el miedo a la cámara era nosotros, era
Era para... Y enfrentándote, fijaros, aun teniendo la emoción del miedo en el interior, y esto es un buen mensaje también para transmitírselo a la gente, persiste, porque donde hay miedo es por ahí. Me dijo una vez alguien que sabía bastante, ¿no? Porque cuando uno se atreve a experimentar algo desconocido, uno descubre dones y talentos que albergaba, latentes, esperando precisamente a que enfrentara esos miedos. Y entonces lo que se va deveniendo es un empoderamiento de nuestro, ¿no? Como persona. Venimos también a aprender a aceptar el poder que tenemos, ¿no? Pero nos da miedo brillar a la mayoría de nosotros. Entonces, enfrentarse a los miedos, ese es el camino, es por ahí, es tu reto. Vienes a eso, ¿no? A trascender esos miedos, creando estrategias que creías que no podrías y descubrirás cualidades que no sospechabas, ¿no? Entonces, y eso te hace crecer. Anda que no. ¿Verdad? Oye, fijaros lo que... Quiero contar una cosa también muy interesante. Lo aprendí y lo explico también cuando doy clases de astrología, pero es parte del mundo emocional, ¿no? Entonces, fijaros una cosa. Todos cuando estábamos en el seno de nuestra mamá, vivíamos en un estado que se dice de totalidad. Ahí no había un estado de yoidad, no hay una conciencia de un yo. Éramos uno con el todo. Por lo tanto, a todos nosotros, el nacer significó morir a ese estado de unidad en el que nos encontrábamos. Y esa es la primera herida que todo ser humano alberga aquí, en su inconsciente. Nacer significó morir a ese estado. De hecho, se dice que esta búsqueda en el camino, la senda espiritual, es un anhelo de retornar a ese estado de unidad, de volver a ser uno con la fuente. Entonces, fijaros, ya es la primera herida, la de la separación de ese estado de unidad. Luego, cuando nacemos, nos encontramos como seres individuales dependientes de dos seres superiores, papá y mamá. Uno, arquetípicamente encargado de dar seguridad a esta estructura familiar, y otro, arquetípicamente encargado de dar afecto, nutrición, protección. Normalmente, la manera que esperamos que nos den amor, afecto, nutrición y protección no coincide con la que nos dan. Y ahí empiezan a gestarse todas las heridas que tenemos en nuestra infancia. Tenemos una gorda que fue perder el estado de unidad y tenemos otra o otras, muchas, que son fruto de no percibir esto de la forma en que esperábamos. En ese instante, pequeñitos que no podemos gestionar nuestras emociones, ni independizarnos con 1 año o 2, lo que hacemos es empezar a crear una serie de mecanismos para no sufrir. Entonces, esos mecanismos, como no los hagamos conscientes en la edad de adulto, somos prisioneros y actuamos de manera automática, precisamente por la reminiscencia de nuestro pasado, porque no queremos sentir aquello que sentimos. Pongo un ejemplo. Aquí lo que estoy hablando astrológicamente es de la luna. Todos conocemos el sol, que es nuestro horóscopo. Pero la luna nos está hablando de cómo gestionamos nuestro mundo emocional. Y yo invito a la gente que nos escuche que se meta en alguna página de esas gratis que hay por internet, que te hacen la carta, y miren dónde tienen su luna, en qué signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una luna en Cáncer, uno de los mecanismos que tiene es el evadirse de la realidad, la ensoñación, y así no sufro. Alguien que tiene una luna, por ejemplo, en Sagitario, lo que busca es la extroversión y el cachondeíto y el reírse para no hacer frente a lo que me estoy afectando. Entonces, quiero decir, internamente todos tenemos un montón de mecanismos para no sufrir y hay que gestionarnos. Por eso traigo este tema, que sepamos que tenemos una herida primigenia que es perder ese estado de totalidad y otras muchas en la infancia. Gestión emocional, autoconocimiento. Si no, somos robots. Tenemos que aprender a ver todo eso. Y quería comentarlo porque es importante. Láncenme alguna pregunta, si quieren, de esas que tienen ahí. Yo, si me permiten, luego hablamos del taller de las emociones que tenemos el día 2 de septiembre. Vale. Y que va a estar chulísimo, sí, sí, sí. Láncenme alguna preguntita, si quieren. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento?
Fijaros, la emoción es ese movimiento energético que se detona en nuestro interior y pasa a ser sentimiento cuando ya entra la conciencia y la mente a etiquetar eso. Cuando participa la mente, ya empiezan a hacer sentimientos. Por ejemplo, ante una misma emoción, cada persona puede tener un distinto sentimiento. Por ejemplo, imaginaros que nos vamos a el miedo a la oscuridad, vamos a decir, ¿no? El miedo a la oscuridad. Pues uno puede tener un sentimiento de nerviosismo y otro puede tener un sentimiento de parálisis, ¿no? Otro de hablar mucho, ¿no? Entonces, la emoción es el movimiento energético, sentimiento cuando ya entra la mente, la conciencia a etiquetar, a hablar de lo que estoy teniendo en la emoción, ¿no? ¿De qué se trata mi emoción al verbo? Esa sería la diferencia. A ver, ¿de dónde provienen las emociones? ¿De los pensamientos o del alma? Bueno, pues fijaros, o sea, si tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo físico, obviamente las emociones no pueden venir de los pensamientos. Los pensamientos se gestan o se producen en nuestro cuerpo emocional. Ahora bien, lo que sí quiero explicar que existe un ciclo que es pensamiento que detona una emoción y que deviene un acto. Ayer una compañera nos decía, el motor son las creencias. Estuve reflexionando sobre eso después por la noche y lo que quería decir, y no es la verdad absoluta, esa es la reflexión que yo llego, es que si no existieran las emociones que nos llevan a los actos, al movimiento, todo se quedaría en la mente. Por lo tanto, no haríamos nada, tendríamos pensamientos. De hecho, esto lo veo muchas veces en terapia cuando alguien es muy mental, pero no se atreve a emprender. Tiene grandes ideas, pero no consigue la motivación, emoción, la motivación necesaria para llevarla a cabo, el atrevimiento. Es un crack aquí, pero le falta de eso, ¿no? De emoción, de movimiento, de atrevimiento. Por lo tanto, lógicamente todo nace en un pensamiento, pero la gasolina es la emoción. Y luego viene el acto. Entonces, siempre es esto. Por lo tanto, fijaros que hoy no estamos hablando de la mente, pero cuando ustedes quieran, podemos hacer otro día otra reunión y hablamos de la mente. Qué importante es lo que tienes aquí y darte cuenta, porque es lo que te enciende las emociones o te las detona internamente. Y muchas veces, o la mayoría de ocasiones, aquellos pensamientos que albergamos en nuestra mente incluso no son ni nuestros. Los hemos comprado como verdad. Son fruto de una educación, son fruto del contexto en el que nos hemos criado, lo que hemos visto por la tele, lo que nos ha contado un amigo, pero no son nuestros, no somos libres pensadores. Entonces, es muy importante lo que tengamos aquí, porque la calidad de tus pensamientos va a determinar la calidad de tus experiencias. Y esto es fundamental. Hay que purificar la mente también, hay que conquistar la mente. Pero eso podemos hablar otro día de todo el tema mental. Sí. Te voy a decir algo. Tú me dices si mi idea es errónea o está bien, ¿vale? Porque No, yo no te puedo corregir, por favor. Yo no te puedo corregir. No, es que me está viniendo una cosilla, que las emociones proceden del alma o del pensamiento. Del alma serían la que viene con la que tú tienes en tu ser, en tu yo, claro, interior. Claro. Y el pensamiento sería podría ser como el chip, como la de esta del mechero. Fijaros, una cosa. Podríamos decir, si quieren, porque claro, aquí muchas veces a la misma cosa le ponemos distintos nombres, pero nos estamos refiriendo a la misma cosa, ¿no? Y también, obviamente, el ser humano necesita ponerle nombre a las cosas para como intentar entenderlas. Y eso a veces nos limita también, ¿no? Pero fijaros, el alma podríamos decir que es la esencia, el centro, y que este centro tiene una serie de herramientas para poder vivir en esta dimensión. Y esas herramientas de este centro alma es tener una mente, tener un mundo emocional y tener un cuerpo físico para poder desplazarse dentro de esta dimensión. Por lo tanto,
las emociones se detonan dentro de nuestro cuerpo emocional, pero si estamos diciendo que podría existir una capacidad de dominio y control de nuestras emociones y una gestión desidentificándonos, es porque nuestro trabajo ha sido posicionar nuestro centro en nuestra alma, en nuestro verdadero ser, en nuestra esencia, y desde ahí no permitir que las emociones o los pensamientos que surjan nos dominen. Por lo tanto, hay un punto que es el del observador, el del centro, la consciencia, el alma, como le quieran llamar. Ajá. Estupendo. Bien, 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 bien. ¿Entiendes? Interesante. A ver, no digo que esa sea la verdad absoluta, estoy expresando una opinión o un pensamiento, una reflexión que no tiene por qué coincidir con ustedes o con quien nos esté viendo, porque sé que hay muchas tradiciones que te dirán otra cosa, ¿no? Pero lo que yo he podido aprender en mi vida es lo único que puedo compartir, ¿no? Es lo que sé. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienen alguna preguntita más? ¿Quieren que hablemos? Sí, pues venga. Ana, Interfieren en las energías que puedes irradiar tú. ¿La emoción interfiere en la energía que puedes irradiar tú? Sí, claro, por supuesto. Claro, mira, muy buena pregunta porque es algo que se me había olvidado explicar. Y es, fijaros, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer una pregunta para que todo el mundo también ahí en su casa, cuando los vea, diga si es verdad o no. Cuando tú te sientes enamorado, ¿te sientes más ligero o pesado? Está en las nubes, más ligero te va. Más ligero, ¿no? Y cuando tú te sientes triste, enfadado, melancólico, con miedo, pesado, ¿no? Pesado. Precisamente las emociones como el amor, la felicidad, son emociones de más alta vibración, nos elevan, nos sutilizan. Pero aquellas de más baja vibración son más pesadas, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya estamos empezando ya a contestar cómo no va a influenciar las emociones en mi alrededor. Es más, ¿no os ha pasado de estar al lado de alguien que está triste, preocupado, enfadado y captar un poco esa energía o esa vibra de la persona? ¿No? O cuando estás enfadado con tu pareja que la intensidad o la tensión se corta con un cuchillo en el comedor, ¿no? Que la puedes partir así. Entonces, ¿cómo no van a influenciar las emociones? En nuestro cuerpo físico, lo habíamos dicho ya para empezar, y luego lógicamente es lo que emanamos. Somos energía. Al final, esto, que también es lo más físico, es energía. Vibra más lento, es una vibración más densa, pero es energía también. Estamos emanando energía con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, todo el rato. Y luego también le lanzo otra pregunta. Cuando tú has tenido un día muy triste, o un día que ha sido, y me va a salir una palabrota, ¿no? Un día de M, ¿no? Y tal, pero viene esa amiga, esa pareja, ese familiar, con una sonrisa, te dice dos cosas, ¿no te ha quitado lo que tú traías? Te sube la vibra. Pues claro que influye. A lo mismo que si estás todo el día enfadado, allí donde vas, la bajas. claro. Entonces, claro que sí que afectan. Por lo tanto, ya primero por nosotros mismos, por nuestra salud y armonía, gestionemos nuestras emociones y luego también por nuestro entorno familiar, de pareja, de amigos, en el mundo, ¿no? Si cada uno se hiciera cargo de su parcelita, esto sería diferente. Y yo pienso que ya adiós, adiós, a ver, con tratamiento médico y esas cositas hay que tener cuidado, ¿no? De que quien tenga tratamiento médico no le quiero decir yo, pero sí que verdaderamente sí que gestionar las emociones ayudaría muchísimo a evitar la ansiedad, las depresiones y todas esas cosas. Y aún así, si las tienes, a mejorarla un montón, porque ya vas canalizando bien. Entonces, es muy posible. Es que el tema que estamos tocando hoy no es baladí y es súper importante. O sea, gestionar las emociones, fijaros todo lo que llevamos hablando de las repercusiones que tiene a nivel salud, armonía, en los vínculos, sentir paz, felicidad, sino que es imposible. Aunque nosotros nos digamos que sí, que cuando nos suban el sueldo y
y me eche pareja, ya se me quita la tontería y seré feliz. Que no, que no, Que no, que no, que no. que no es así. Entonces, ese es el mensaje un poco, ¿no? Terrenalizar todo esto, ¿no? De decir, oye, empieza por ti, ocúpate de ti, esto no es ser egoísta, sino es hacerse cargo de uno mismo, y eso luego tendrá una repercusión para los demás, para ayudarles mejor, con otra conciencia, más empatía. Si no tienes empatía contigo mismo, ¿cómo vas a tener empatía con los demás? Si tú no te escuchas. Es imposible. Primero, Estás haciendo un rol, un personaje. Sí, 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 sí. Muy importante, muy, muy importante. Así Erístico dice, ¿vamos hacia un mundo más sensible o más hacia lo impersonal? Sé que es, por favor, sé que es general la pregunta, pero ¿observáis cambios en el entorno con respecto a años atrás? Yo lo siento en las lecturas y talleres. Gracias por el directo. Bueno, gracias a quien lo ha expresado también. Yo quiero aclarar, obviamente, que yo no soy ningún gurú para aquí hablar de un dogma y lo que yo diga es la verdad. Yo puedo dar mi opinión como cualquier persona. Lo que yo percibo en la sociedad de hoy en día es que quizás, aunque impera, ¿no? Quizás la opinión negativa, ¿no? Nunca hubo tanta quizás oscuridad o maldad, pero también yo digo algo, por reflexionar. Si nos estamos dando cuenta de tanta oscuridad que hay en el mundo, ¿no será porque también hay más luz como nunca hubo antes? Entonces, no voy a contestar, pero digo esta opinión, ¿no? Entonces, si vemos que hay oscuridad, igual es porque hay luz también. Y entonces, al final, ya es cuestión de que cada uno se trabaje internamente para ir alumbrando esas oscuridades que todos tenemos dentro, ¿no? Había un cuento indio muy breve que dice... dentro nuestro, igual lo saben ya, ¿no? Hay dos lobos, ¿no? Uno blanco y uno negro y se están peleando, ¿no? Y le dice al maestro de la tribu, le dice, oye, ¿y quién gana? Dice, el que tú alimentes. Entonces, ¿a cuál estamos alimentando, no? También es cierto que uno no puede pretender todo el rato quererse luz, porque yo he descubierto en mi proceso de aprendizaje interno que contra más luz voy teniendo, también veo más oscuridad en mi interior, porque lógicamente voy alumbrando cada vez más, ¿no? Por lo tanto, es más aceptar esa danza de luz-oscuridad que hay dentro de mí y en el mundo, más que están peleados esas dos cosas, ¿no? Yo nada más que quiero ser luz, es imposible, atraerán más oscuridad, ¿no? Entonces, que tenemos que verlo como una danza de estas dos fuerzas que al final son las que crean, son las fuerzas de la creación. Han recibido mucho nombre, yin-yang, luz-oscuridad, amor-miedo, pero al final son necesarias, caos y orden, para que exista la creación. Entonces, contestando al compi o a la compi que ha preguntado, pues yo creo que hay oscuridad y también mucha luz en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué conciencia se despierta en ti? ¿Dónde quieres estar? ¿Por qué quieres trabajar? Es momento de posicionarse, de dar un paso al frente. ¿Hablamos del taller? ¿Quieren? Sí. Pues venga, si quieren para concluir o si quieren más preguntas, las hacemos, ¿eh? Yo tengo toda la noche, como ustedes quieran. Pues decirles a la gente que nos está viendo y los que nos verán después que el 2 de septiembre vamos a hacer un taller presencial en Málaga, en concreto entre la Cala del Moral Totalán, que se titula El Laboratorio de las Emociones. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues precisamente tratar todos los temas que estamos hablando en este momento con una mayor profundidad para que cada una de las personas que asistan se puedan ir con un conocimiento y una consciencia de cómo están gestionando su mundo emocional y qué podrían hacer al descubrir todos esos personajes que se mueven en nuestro interior y cómo empezar a reconducir, a gestionar las emociones para poder alcanzar una mayor paz interior, salir de la perturbación emocional, aprender a no ser poseído por las emociones, es decir, tener una información aparte de todo lo que hemos estado hablando, más personalizada. Voy a tratar de temas de astrología, pero que la gente no se nos preocupe porque es muy sencillo para que todo el mundo lo entienda, y decir también que a la gente le daré, todo el mundo que venga, todos los apuntes en PDF para que los pueda estudiar también bien en su casa, y se irán con su carta natal.
también como herramienta de autoconocimiento. Insisto, es para todo el mundo, no hace falta que tengas conocimientos. Sí ganas de hacer cambios en tu vida y de empezar a gestionar tus emociones. Es el único requisito para poder hacer el curso. O el taller, mejor dicho. Es de 10 de la mañana a 7 de la tarde y que podéis poneros en contacto con Ana o con Inma, escribiéndoles un mensajito, que ya se están ahí encargando de promover todo el taller y con muchas ganas de compartir con quien le apetezca. Muchas gracias, Sergio. Gracias. La verdad es que es un privilegio, vamos, y yo se lo recomiendo a todos porque como, bueno, ¿qué decir? Con pocas palabras, a buen de entendedor basta, y la verdad que Sergio es yo lo veo muy llano, muy cercano y tiene muchísima información y es muy importante gestionar las emociones ahora mismo. Siempre lo es, pero ahora mismo vienen muchos problemas, hay muchas cositas de fuera, hay muchas cositas que se mueven y tenemos que intentar de estar siempre nosotros, mirar por nosotros mismos antes que por nada, querernos, cuidarnos y sería un buen regalo hacernos cada uno de nosotros el poder estar en el taller, porque va a ser para una gran mejora propia. Daremos muchas herramientas, conocimiento y, como digo, que cada uno se va a ir de una manera personalizada sabiendo cómo gestiona su mundo emocional, que incluso igual lo ignora, porque hay partes nuestras que no lo sabemos, pero con la astrología, que es una gran herramienta de autoconocimiento que llevo aplicando en mí y en mucha gente hace muchos años, sin tener conocimiento puedes venir y te vas a sorprender de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Pues, oye, os mando un abrazo, os doy muchas gracias por permitirme este espacio y a las personas que nos han visto también por su tiempo e independientemente de que vengan o no al taller, el momento de hacer algo por ti es ahora y que no te pospongas. Eso es lo que le diría a la gente. ¿Vale? Exacto. Muchas gracias. Sergio, un abrazo muy grande. Otro para vosotros.